Brillo, ganga, abre cuto todo un fumbe que cuenta, dice chechi. Dice arriba de ganga tu hermana. Dice va con licencia, rurú, llamacongo, irun, licongo, lumbundem. Va con licencia, lombo curumel. Va con licencia, Kimisi Musenga. Va con licencia, Mañaquere, Centellandoque, Nuevesaya, Viento Malo, Malongo. Va con licencia el Zambiampunga. Va con licencia Munalongo en Sambo. Va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia Cabo Guerra de Tetetié. Va con licencia en Pungo, dice Pumba. Dice va con licencia Tata Caniengue. Va con licencia Luceno Suano. Va con licencia Quilanga en Pungo. Va con licencia Marufinda Marihuanga. Va con licencia Musilango. Va con licencia Cunea Lemba Maribe Sanga Fumpe. Va con licencia Guatariamba Cero. Madrugá. Va con licencia Zarabanda. Mamá Umbo. Maquén. Va con licencia los propios. Dicen lo que cuenta. Dice Miencongo. Dice va con licencia. Dice abre culto. Dice pato. Dicen gangulero. Dice ya huiza. Dicen ganga. Dicen carajo, dicen para que pueden de cheche, dicen bacheche. Muchas personas entran a la religión porque les gusta, porque sienten atracción por estos rituales. Otros entran a la religión para limpiar su cuerpo y para tener una mejor economía. Otros entran a la religión con la mira de un futuro, ser un tata y trabajarle a las personas. Otros entran a la religión con la mira solo de ganar en Simbo dinero. El caso es que cuando usted está dentro de esta religión, usted se da cuenta que no es tan fácil como usted pensaba, y cuando te encuentran con estos trabajos que estamos representando, ahora un baño de despojo, ¿qué hacemos alante de la enganga? Nos damos cuenta todo lo que nos puede faltar en nuestro conocimiento que hemos adquirido a través de 7, 8, 10 años. La forma en que trabajamos siempre es para ayudar a las personas a que prosperen, a que sus corrientes malas se corten y vengan a ellos nuevas corrientes que le pueden facilitar una mejor vida. Los baños de despojo son importantes en la religión. Cualquiera que le manden un baño de despojo por un gangulero que sabe, se lo puede hacer. Como este baño que se ripea un tabaco en el agua, se echa una clara de huevo, se bate en el agua, en la palangana, y esta agua con un poco de encese, vino seco, un poco de aguardiente, malafo y humo de enzunga va a limpiar el aura de la persona y va a sucular, va a limpiar su cuerpo. Estos baños son sumamente precisos. Es como un médico, para poner un ejemplo, que manda una medicina. La medicina tiene que ser de acuerdo a las necesidades que tenga la persona. O sea, que todos los baños de despojo no son iguales, pueden cambiar, a no ser que se haga un baño estéril o completo para todas las personas. El gangulero tiene infinidades de formas de trabajar. El gangulero habla con su enganga, habla con los enfumbes, con los inquisis, habla y emboba para pedir a sus espíritus, inquisis de enganga, que lo ayuden. Muchos ganguleros se simbran al presentarse delante de un quindembo, de una enganga, simbrarse para que no conoce, es que siente las corrientes de los espíritus. Otros ganguleros simplemente sienten acciones, pero no llegan ni a montarse ni a sentir esas corrientes que van a estar limpiando el encombo
de la persona porque el espíritu va a estar suculando su encombo. Las engangas son importantes porque de ellas nacen otras engangas. Y si la enganga de usted no está fuerte y usted es un padrino que no sabe si su enganga está bien hecha, entonces usted va a seguir dando enganga, va a seguir dando palos de quindembo y eso va a ir perdiendo, esa enganga va a ir perdiendo la fuerza. Cuando llegue que el otro gangulero que le dio el palo de quindembo haga otra enganga, ya la otra enganga ya no va a servir porque está hecha de una enganga padre que no tiene la fuerza necesaria ni sabe el padrino para poner la enganga fuerte. Y todo esto siempre hay que aprenderlo porque estamos jugando con candela y nos podemos quemar. Toda enganga sale de una enganga padre. Esto significa que la enganga padre de su padrino le da un gajo de quindembo, le da un palo de la enganga. Y esto equivale a que la persona pueda construir su enganga o el padrino pueda construir su enganga. Y es ese palo el que puede traer a los espíritus que entrega a la enganga para ser gobernada. Es como especie de un ejército que dan 4 espíritus que en vida fueron religiosos y estos espíritus van a proteger la enganga. He escuchado por ahí varios comentarios donde dice este padrino que él lo que da es un hueso, un caicoma. En vez de dar un palo de guía, un palo que va a construir otra enganga, ahora este da un hueso. Eso nunca se había visto en la vida, jamás. Siempre los ganguleros entregan un palo de su quindembo y a sacar un palo de su quindembo, él tiene que poner 2. Por eso que muchas engangas van creciendo, porque cada vez que él saque un palo para dar o un gajo, para dar un quindembo o una enganga, él tiene que poner 2 palos. Es como es la cosa. Pero te encuentras con estos individuos que dicen que ellos lo que dan de palo guía es un hueso. Oye, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros en este contexto religioso cuando no sabemos lo que estamos hablando, cuando no sabemos lo que estamos haciendo, donde queremos cogerle esta religión y convertirla en un sancocho? Para muchos religiosos es menester conocer que las engangas todas llevan 2 ataúdes. Esto lo hemos hablado, pero lo vamos hoy a hablar de nuevo. Todas las engangas llevan 2 ataúdes. Un ataúd pequeño para encima de la enganga y un ataúd como de este tamaño, mediano, para poder trabajar, el gangulero pueda trabajar con él. Cuando usted tiene las piezas que necesita la enganga, los espíritus espirituales pueden hacer mejores trabajos. ¿Por qué pueden hacer mejores trabajos? Porque tienen la pieza material y ellos entonces trabajan con ella espiritualmente. Pero si usted carece de las piezas necesarias que tiene que tener una enganga, entonces su enganga no es fuerte, no es poderosa. Por eso últimamente tienen guerra los ganguleros y ninguno le pasa nada, ni al otro ni al otro, ni al enemigo ni el que está combatiendo al enemigo. A ese no le pasa nada porque las engangas simplemente están mal hechas, están mal construidas. Ya el otro día hablamos que necesitaban bejucos, que necesitaban algunos pájaros que se ponen en la enganga y específicamente los palos que se ponen en Cuba como jiquique, bragacha, roble, vencedor, palo malambo, palo ramón,
y muchos palos más. Pero nos encontramos que hacen estas engangas con, como dicen, con palos de parque. Con cualquier palo hacen una enganga. Los ganguleros se presentan alante de su quindempo para hacer sus limpiezas. Las limpiezas pueden ser con un dilongo, con un plato, ya que el dilongo y el plato es lo mismo, pero podemos trabajar muchas cosas con el dilongo, con el plato. Podemos ahumarlo con una vela, podemos preguntar, hacer adivinaciones, podemos hacer presentaciones, podemos hacer trabajo, podemos hacer limpieza, podemos hacer rompimiento y una serie de trabajos que podemos hacer que nos van a ayudar a nosotros a poder tener mejores corrientes, mejores acciones. El plato sirve hasta para poner patipén bajo signo que sirven de escudo a la enganga para cuando llegue un espíritu que lo arree, viene ciego, tropieza y vira. Y entonces el dilongo es parte importante. Yo soy la única persona que lo ha traído aquí a los videos y muchas personas han seguido estas tradiciones. Antiguamente se ahumaba hasta un pedazo de cristal, de espejo, que tenían rotos los paleros y con eso ahumaban la vela con el pedazo de espejo y también consultaban de esa manera. También podemos consultar con la empaca vititi menso, el tarro que tiene el espejo. Uno piensa que esta religión simplemente es una religión que podemos trabajar con ella, pero también podemos limpiar el encombo de las personas. Hay que saber limpiar el encombo de la persona porque usted puede recoger todas esas malas acciones que usted quitó a ese individuo que vino, o a esa señora, a esa mujer, o a ese niño que vino a hacerse una limpieza y usted recogió esas malas acciones. Muchos de estos religiosos no se limpian nunca en la enganga, creen que ellos son invulnerables, que no le entran ni los tiros de ametralladora, y entonces cuando hacen una limpieza transmite las malas acciones que él tiene, porque como es un gangulero que no lleva la regla es que usted antes de hacer un trabajo, usted tiene que hacerse una limpieza delante de su enganga para así librar esas acciones. Y muchos ganguleros antiguos en Batilanga, cuando sabían que iban a hacer un trabajo para el desenvolvimiento de una persona, para la salud de una persona, ellos primero se daban un baño de despojo para así entrar libre de malas corrientes y no transmitir malas corrientes al trabajo que hacemos. Fíjense hasta dónde podemos hablar sobre la religión y que sea una cosa aceptada, que las personas puedan aprender, porque mi única meta en esta religión es de engrandecer esta cultura que se ha visto opacada por tantas mentiras y poder engrandecer a los mismos creyentes religiosos ganguleros para que comprendan cómo trabaja Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo. Siempre tenemos que andar por los caminos correctos. Sabemos que cuando eres religioso no te puedes estar emborrachando, no puedes estar usando droga, ni puedes estar fumando marihuana, ni puedes hacer nada de esas cosas. Tienes que estar limpio, porque como cuando usted se emborracha, así mismo se sienten sus espíritus. Hay ganguleros que están ya alcoholizados, que cuando el ahijado le trae 2 botellas de aguardiente, él pide 2 botellas de aguardiente, en vez de una pide 2, una para él y una para el espíritu. Pero al final del trabajo,
él se ha tomado la botella de aguardiente entera, se ha tomado parte de la otra y dice que no está ni mareado, que se la tomó el espíritu. Nada, todo eso es un cuento, es alcohólico y se está tomando el aguardiente que le tiene que echar a la enganga. Cada gangulero trabaja diferente. Ya eso lo sabemos. Cada Munanzo Congo tiene, como dice, su libro de trabajar. Pero tenemos que hacer trabajos que son para todos iguales, como trabajar con el dilongo, o trabajar con un embele o machete, o trabajar con el lutete o la jícara, o trabajar con un embinga, un tarro, y hacer trazo de deidades, que eso nos corresponde a todos los ganguleros por igual. Un gangulero no puede cambiar una firma de 7 rayos de Sasi, decir que esta es la firma de 7 rayos y es porque él la cambió o él se hace la idea o él la vio en un librito y no sabe que muchas veces están hasta confundidos esos libros donde traen trazos o patipemba o firma como son llamadas en lo popular. Es bueno darnos cuenta de lo bueno que nos puede hacer que nosotros somos religiosos verdaderos, porque el espíritu entonces comparte con usted sus propios conocimientos, porque usted puede engañar a fulano, a ciclano, al otro, hasta a mí me puede engañar, pero no puede engañar a los espíritus. Y los espíritus, como son de jerarquía, que en vida eran ganguleros, son tan religiosos o más que usted mismo, porque ellos dieron su caída y siguen todavía procesando esta religión. La forma en que se trabaja muchas veces puede confundir a los religiosos, porque no tienen un conocimiento adecuado, porque no tienen una forma de trabajar que le enseñó su padrino correctamente y están cometiendo faltas y errores constantemente. Esto es una religión de doble filo que cuando usted incumple, usted va a estar en problemas. Ahora, como hemos dicho, una enganga sale de la enganga padre. Si su enganga sale de una enganga buena, su enganga va a ser una enganga buena porque quien da los espíritus para la nueva enganga, para el nuevo quindembo, para el nuevo candango, es la enganga padre. Ahora hay individuos que en vez de dar un palo dice que dan un hueso. Oye, oye, para mí que están medio locos toda esa gente. Ellos están inventando su religión ahí en base a esta. Inventa la tuya. Él está inventado, le inventa una religión. Los hombres no inventan las religiones, invente uno usted. Pero no venga a complicar las cosas aquí como son, porque eso no vale. Usted es muy religioso, invente una religión y eso es todo. ¿Cómo tú vas a dar un caicoma, un hueso, como palo guía? ¿En qué cabeza cabe eso? Y esto está sucediendo, caballero. Siempre se da un palo guía. Ya lo dijimos al principio de este programa. Siempre damos un palo guía. Y cuando le sacamos a la enganga el palo guía, tenemos que poner 2 encuacos más, que son 2 palos más. Por eso van creciendo las engangas con el paso del tiempo. Ahora vienen estos paleros que yo no sé de dónde salen, que dan como palo guía un hueso. Dios mío, esto es algo increíble. Y claro, el que lo escucha y lo está viendo, él dice que es a su manera.
sabes, a tu manera, pero no puedes decir que es palo mayombe, y que cualquier cosa. Caldero, tierra, agua y mar, como hay otro por ahí que dice que agua y mar y fuego, tú sabes, como si fuera la época de las brujas. Que fuego, que el agua, que el viento. No, nada de eso. No mezclen más la religión. Yo no permito que nadie mezcle la religión. Porque hasta dónde vamos a parar si siguen mezclando la religión cuando lleve 15 o 20, 30 años más. Ya no es palo mayombe. Ya dejó de ser palo mayombe, pero mientras que yo exista voy a seguir poniendo estos programas. Aún yo muriéndome, estos programas van a seguir. Así que ahora estamos viendo la representación que hacemos para hacer un trabajo de desenvolvimiento. Los trabajos de desenvolvimiento son importantes en la vida del ser humano porque nos cambia nuestras corrientes, nos aleja los escollos, nos aleja las malas acciones o malos pensamientos o brujería que nos hayan hecho. Y esto nos va entonces a refrescar nuestro encombo, nuestro cuerpo, y vamos a tener más oportunidad y vamos a ser más aceptados en la sociedad porque usted no tiene malas corrientes. Usted cuando llega se siente las personas frescas porque hay personas que llegan y dan dolor de cabeza. Eso le ha pasado a muchos de ustedes. Ha venido un amigo con los problemas de su casa, que el padre no lo quiere ahí porque siempre viene borracho o siempre viene, como dice, acabado de fumar cannabis, y entonces el padre lo está botando ahí, entonces viene con ese problema donde está el amigo, y el amigo que recibe acciones porque tiene media unidad espiritual le transmite todas esas malas acciones a la persona. Dice, coño, cada vez que viene este tipo aquí me pone cargado, me da dolor de cabeza y me siento mal. La verdad que no, cuando me llame la próxima vez yo no voy a ni a contestarle. Porque te traen esas malas acciones. Y entonces la persona que tiene media unidad, como yo, como usted, como el otro, recibimos todas esas malas acciones. Y todos esos cuentos que él le hace a las personas, que su papá, que es tremendo, que le hace esto, que le hace lo otro, que él no tiene trabajo ahora porque no hay trabajo, pero que él trabaja siempre, pero que el padre le está diciendo todos los días que se vaya a trabajar y que no esté de vago en la casa, acostándose a las 5 de la mañana todos los días. Y entonces viene con esos problemas donde está el amigo. Y entonces el amigo, sí, como tiene media unidad espiritual, está recibiendo todas esas acciones. Entonces la persona que recibe esas acciones lo que cree es que le están haciendo brujería. Pero no le están haciendo brujería, son acciones que usted recoge, lo mismo en el centro de trabajo, que en la calle, que con una amistad, que con algún problema que te están contando, usted está recibiendo todas esas malas acciones. Siempre que viene una persona a consultarse no hay que rayarlo. Si imagínate, si cada vez que tú consultas a una persona lo manda a rayar, usted tiene que ayudar a esa persona a que tenga mejor vida, mejor funcionamiento, de que vaya adelante, que prospere, sin tener que rayarlo. Cuando esa persona prospera, que le entregan un macuto, un resguardo, que es lo primero que se entrega por una persona que sepa. Entonces, esa persona va prosperando, resolviendo sus problemas, y entonces en un futuro ella misma te va a decir, bueno, padrino, yo también quisiera rayarme. Y entonces usted puede rayarlo, pero no cada vez que venga una persona usted tiene letra de rayamiento. No, hay un espíritu que se lo quiere comer y que lo va a matar, y va a matar a su familia. Si no se raya a su familia, y usted entonces se manda a correr para buscar unos cuantos miles de pesos para dárselo al padrino, que es un cuentista, y le ha robado su dinero y no le ha hecho nada. Ah, sí, lo rayó. Sí, lo rayó. Eso es todo.
y si no hay más dinero, ahí te vas a quedar. No me vengan a hacer cuentos porque yo estoy camado en todo esto. Vemos 4 hojas de tuna, 4 quillumbas pintadas. Significa un espíritu para cada tuna. Esto va a refrescar a la persona porque vamos a utilizar la plantilla de los pies. Y al utilizar la plantilla de los pies vamos a refrescar. Estas tunas todavía no han salido espinas. O sea que si tuvieran espinas no servían. También vamos a poner 4 palos. Pueden ser en cruz, 4 palos en cruz. Y invocar directamente a Lucero y también a Mama Chola para que nos dé el desenvolvimiento, para que nosotros podamos caer mejor en la sociedad, para tener más oportunidad, para que las personas sientan esa confianza en usted y puedan en un momento determinado darle una oportunidad hasta para un trabajo o recibir una pareja para usted que esté en su camino y que por medio de estos trabajos esa persona ha podido llegar a usted. Porque esto es mágico. No existe la magia, no existe la magia, pero aquí esto es mágico. El poder que ejerce esta religión es muy grande. Aquellos que tenemos la fe y tenemos el conocimiento de lo que es palo mayombe afrocubano. Muchas personas no quieren rayarse. No le interesa rayarse. Voy a casa el padrino, me consulto, me hace una limpieza, me da mi resguardo. Yo voy caminando bien y tengo mi trabajo, porque ¿para qué voy a rayarme bien si yo tengo mi trabajo bueno? Yo lo que quiero es asegurar mis cosas y mis puntos de vista y así poder tener esa oportunidad. El gangulero ahuma con la vela los LL, los huevos, ahumando 5 LL que estamos en ofrenda a Mama Chola. Mama Chola, el que no la conoce, es el secretismo, la caridad del cobre, la dueña del amor, la dueña del dinero, la dueña de los ríos, la dueña de la miel de abeja, la dueña del cobre y sobre todo tiene esa, como dice, esa sazón para caer bien a las personas. Lucero, ustedes saben que es el que abre los caminos. Y cuando presentamos estas hojas de tuna, están representando también a Isasi 7 rayos. Entonces, usted a lo mejor no puede hacer este trabajo directamente, pero puede utilizar las tunas y puede hacer como especie de un sándwich que vamos a ver un poquito más adelante. Para poner un ejemplo, no es que sea un sándwich, es como especie de un sándwich para poner un ejemplo, porque tú sabes, están esperando cualquier cosita para atacarme. Sí. Entonces, usted va a estar viendo cómo nosotros transformamos esta ensara, esta obra, porque primero hicimos patipén bajo signo y ahora vamos a estar viendo cómo el gangulero está echando ahora humo de enzunga, humo de tabaco, enzunga de tabaco, para que no conoce lo que es una enzunga. Y haciendo esas presentaciones en la invocación de Mama Chola, en la invocación de Lucero y en la invocación de Isasi, ya que también tenemos un embele donde estamos y vamos a romper las malas acciones que tiene la persona. Claro que esto es una obra, pero también usted tiene que hacerle un baño de despojo a la persona que lo haga. También tiene que limpiarlo con hierbas aromáticas, con abrecamino, rompezaragüey, murallas, salvaderas, vacas, con la hierba que usted pueda conseguir, porque las hierbas son un poco complicadas fuera del país de uno. Pero muchas hierbas nos sirven
para sucular el encombo, limpiar nuestro cuerpo. Aquí vemos claro 4 cruces. Y las cruces también se le puso pluma del oro. La pluma del oro va a servir para la suerte. La pluma del oro va a desenvolver a la persona y se va a hacer ofrenda a Isasi Sasi, también a Lucero, y va a estar como un sándwich en la ensara que estamos haciendo. Muchas veces llamamos también a centella, a que centella por medio del viento, por medio del remolino, el remolino de centella, se lleve todas las cosas malas de la ensara que estamos haciendo, del trabajo que estamos haciendo. Y como es natural, usted tiene que tener vastos conocimientos para hacer una presentación de esta manera que usted puede ver donde la invocación de las deidades son parte importante del trabajo que se está haciendo. Abrir los caminos del mundele, del hombre, de la muana, de la mujer, del guatoco, del niño, es lo más importante que podemos hacer nosotros como religiosos, ayudando a la persona a librarla de enfermedad, a librarla de acciones que pudieran traer problemas con la justicia, ayudarla para que no tenga accidentes y, sobre todo, para que pueda desenvolverse en este campo material sin necesidad de rayarse la persona. Porque muchos religiosos que van a ver a consultarse dicen que usted se tiene que rayar porque tiene una letra de muerte, de infuri, que si usted se va a morir, si usted no, porque ahí le están haciendo brujería, y entonces le meten ese miedo a la persona y solo es para quitarle $1,000 y pico dólares, según el país donde esté. Pero el gangulero tiene que saber, porque ese es el arte del palo mayombe, de limpiar a la persona, quitarle todo lo malo que tiene, limpiar su aura, para entonces, en un futuro, que esa persona vaya conociendo al padrino, entonces pueda rayarse. Pero usted se aparece allí a rayarse, usted fue a consultarse y de pronto le dijeron que viniera tal día que iban a hacer un rayamiento para sacarlo usted también. ¿Cuánto bueno tiene que traer esto y traiga $1,000 y pico? 1,200, 1,300 según el país. Si es aquí en los Estados Unidos te cuesta alrededor de 1,300, 1,700 si te va a hacer tata. Aquí todo es más caro. Pero eso es lo que está, como dice, sucediendo. Y como es natural, si no aprendemos todo esto, pues estamos bien, como dice, fastidiados. ¿Cómo yo voy a ir a un religioso y voy a tener todo el tiempo que rayarme? Oye, trabaja, no sea vago, hágale una limpieza, mándele un baño de despojo, denle un resguardo para que esa persona vaya mejorando. Ah, pero que no sabes hacer ni un resguardo tampoco. Es un cuento lo que haces. No sabes hacer una limpieza porque en vez de, como dice, refrescar a la persona, la calentaste. Y cuando le metiste ese baño de despojo que lo calentaste, vino todo para atrás y entonces todo lo que tenía cogió más fuerza y va a ser peor para la persona. Por eso hay que saber el baño de despojo que se va a dar. No podemos dar cualquier baño de despojo. Tenemos que dar un baño de despojo que purifique a la persona, que purifique el cuerpo de la persona. Eso es igual que los que sueñan
que dice que los espíritus le dicen cosas. Usted tiene que averiguar primero eso. Averiguarlo con su padrino, con una persona que sabe, que es religioso, que sabe. Mire, yo tuve este sueño y este. Hay sueños esos que te están embarcando, porque es un muerto oscuro que te está diciendo. Es igual que el espíritu que te manda a hacer una enganga. Eso es un muerto oscuro. Ningún espíritu de luz manda a hacer una enganga a una persona. Que espiritual, no hay gangas espirituales, todo eso es una mentira. Un engaño que están haciendo. ¿Cómo va a ser espiritual si es un caldero de hierro con tierra, palo y cuchillo, machete y todo lo que le ponen ahí que dice que el espíritu se lo dijo? Mentira, todo lo que has visto y lo que ha visto es lo que le están poniendo él ahí. Y después dice que su espíritu se lo dijo. Te lo dijo un muerto oscuro, chico, porque los espíritus de luz no mandan a hacer a nadie enganga, porque los espíritus de luz saben que las engangas salen de otra enganga, y usted para tener una enganga tiene que estar rayado, y tiene que ser padre enganga, padre enquisa. Si usted no es padre enquisa, usted no puede tener una enganga. Los engallos no tienen enganga. Los engallos no pueden trabajar con las patifembas, pues para eso tiene que hacerte tata. Después que usted sea tata, puede trabajarlo todo, puede hacerlo todo y puede hacer lo que usted quiera. Pero si usted no es un tata, usted no puede hacer nada. Si usted no es una yaya, usted no puede hacer nada. Y hay muchas mujeres también cuentistas que están en la religión también estafando. No solo son los tatas o la yaya también lo hacen. Y se enamoran del ahijado. Y cuando viene a ver está con el ahijado porque tienen el mismo sistema de los padrinos que son delincuentes que quieren enamorar a la ahijada. Y ellas hacen lo mismo, enamoran al ahijado para que me ayude, y al final está con él. Entonces rompe todo el vínculo que hay entre ahijado y padrino, y el respeto que hay se acaba. Y la enganga y los espíritus están viendo que usted es un cuentista o que es una cuentista. Y todo eso a la gente no le gusta que se lo digan. A las personas no les gusta que le digan la verdad porque la verdad muchas veces ofende. Pero a mí me da igual, la verdad. Si te ofende o no te ofende, tú si te ofende no veas el programa. Usted sabe que cuando entra aquí a este programa va a estar, como dice, diciéndole yo todo lo que usted está haciendo mal. Y usted lo sabe. Oye, coge tu camino. Vete por el sendero correcto. Aprenda cómo son las cosas. Si un embele se firma de esta firma de 7 rayos, fírmelo así. No le meta firmita al embele y le haga un cuento ahí como usted está haciendo. Si la jícara o el lutete se firma de una manera para presentársela a los espíritus, para que los espíritus sean ese espíritu o esa deidad que esté uriando ahí, eso es lo que usted tiene que hacer. Si en Monbala o Garabato se firma con cruz y cero, usted no haga otra cosa que eso. Pero quieren inventar arriba de lo que está inventado ya. Eso es lo que no comprendo yo. Todo el mundo quiere tener una página de Palo Mayombe. Esto no es fácil. Esto es hacer el trabajo, después hacerlo, narrarlo, prepararlo, pasarlo para aquí, pasarlo para allá, para que lo pongan. Esto no es fácil. Esto es un trabajo fuerte. Para aquel que no lo sabe. Y usted simplemente está esperando y cuesta dinero también. Hacer cualquier cosa cuesta dinero. Y cuesta electricidad, y cuesta tiempo, y cuesta trabajo, y cuesta parte de tu vida que la estás dando a las personas simplemente porque tú quieres que las personas sean mejores en la religión. Oye, hay que respetar al que está ayudando a otros religiosos. No de que, que lo otro, que qué cosa, tierra, agua y fuego y viento, ¿qué es eso? Aquí no hay nada de eso. De que un hueso para darle un palo guía, ¿qué cuento es ese? Está lleno de cuento esto. Como no saben, pues entonces inventan. El palo guía da a los espíritus.
Cuando entregas un palo guía de tu enganga, entrega espíritu. Y si no es una ganga que van a hacer, entonces los espíritus se quedan en el aire porque es para eso. Que un hueso, que un caicoma para un palo guía. Como el otro cuentista que cómetelo. ¿Cómetelo de qué? Aquí tú te has comido, tú no te has comido a nadie. A base de cuentos viven. No sé cómo no le da pena y vergüenza a este tipo de presentarse ahí en un video. Ah, no, pero yo tengo una página de Palo Mayombe. Tú tienes un cuento ahí, lo que tú tienes. Esto es una página de Palo Mayombe. Esto sí es una página de Palo Mayombe. Tú no ves todos los trabajos que hay ahí. Tú no estás viendo el trabajo que hay ahí. ¿Tú te crees que esto es pintar un cuatro vientos y ya? Y porque lo aprendiste de mí, porque no sabías ni firmarlo adentro. Cuentista. Sí, la verdad. Yo me tengo que reír, ríanse ustedes también para que pasen la atención. Para que pasen la atención. Claro. Vamos a hacernos cuentos nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos a engañar. Siempre tú nos has oído que cuando hagas las cosas las hagas solo. Para que nadie te vaya a echar para adelante ni vayas a tener problemas porque la otra persona lo dijo. Usted cuando haga algo no lo tiene que hacer solo, no se lo dijo sus padres a usted. Que me decían, cuando usted vaya a hacer algo, usted no haga nada malo, pero cuando usted haga lo solo, porque así no tiene testigos ni nadie le va a echar nada, usted no se va a echar para adelante. Aquí estamos viendo especie de un sándwich, como dijimos. La plantilla de los pies lo unimos, utilizamos pluma de loro, una cruz de vencedor la podemos hacer, y entizada en hilo blanco y una en hilo negro. Una para librar las cosas malas y otra para que esté bien esa persona en su desenvolvimiento. Porque de eso se trata la religión, de poder avanzar en la vida y con esa ayuda material y espiritual que nos da un padrino a nosotros vamos a sentirnos mejor, nosotros vamos a dormir mejor, nosotros vamos a caer mejor a las personas. Y muchas veces cuando tienes deseo de no ir a un lugar, hasta los espíritus te van a quitar ese deseo y usted va a decir, bueno, yo no voy a ir. Y después te va a enterar que a lo mejor hubo un problema y hubo 2 muertos o hubo problema con la policía. Y usted se libró de eso porque usted está involucrado en los rituales afrocubanos del Palo Mayombe. No hay que pelearse por ningún ahijado. Los ahijados sobran. ¿Por qué los padrinos estos quieren siempre estar hablando más de otro padrino para quitarle su ahijado? El ahijado escoge el padrino que quiera. Y como escoge el padrino que quiere, puede escoger el malo también. Y eso es lo que está pasando. Escoge el malo, está desesperado porque lo rayen. Y él cree que va a aprender, no va a aprender nada. Si para aprender esto se demora años. Ah, si tienes un padrino que te ayuda más, lo vas a aprender primero que pasar tantos años, claro. Pero si los padrinos no quieren enseñar nada, ni los de antes, ni los de ahora. Los de antes menos. Y los de ahora carecen de los conocimientos. Y entonces cuando usted le pregunta, le dicen, ya usted aprenderá. Ya llegará el momento que usted aprenda. O si no, sus espíritus se lo van a decir en sueño. Mentira. Eso es mentira. Eso lo que te van es a engañar y a seguirte quitando el dinero y no vas a aprender nada y nunca vas a ser padrino de nadie porque él no te da, o tú te vas a tirar a ser padrino, vas a dejar tu munanzo porque el padrino es un cuentista. Y entonces tú vas a rayar a tus amiguitos
que eso es lo que hacen primero, rayar a los amiguitos, y entonces le hace un cuento al amiguito ahí, o sea, y lo raya. Y después dice que tiene una pila de hijados, y todo es un cuento, y se va desmenuzando la religión, y cada día llega más desmenuzada a las personas, y cada día es más atraso para las personas, porque una persona que tenga malas manos en la religión, cuando te limpia o te manda cualquier cosa, se te calientas más y te atrasas más tus caminos. Vamos a dejar el cuento. Vamos a dejar el cuento, que nosotros todos somos muy viejos para tanto cuento. Sea honesto, sea sencillo y trate de ayudar a las personas cuando se pueda. Si se quejan que cobraron, bueno, siempre van a cobrar. No hay forma de que yo le diga a las personas que no cobren porque van a cobrar. Pero si cobran, que te lo hagan bien. Yo no voy a pagar 200 pesos por un par de zapatos que después a la semana se me va a romper. Yo voy a pagar $200 porque me va a durar 5 o 6 años el par de zapatos. Yo no me lo voy a comprar de 35 pesos porque no sirve. Y después voy a tener que ir al ortopédico porque me ha desbaratado los pies y me han salido hasta callos. Entonces, páguelo, pero hágaselo bien. Yo pagué todo lo mío, para que no piense que a mí nadie me regaló nada. Y yo todavía soy bueno que estoy regalando muchas cosas. Si esto fuera ustedes los que lo fueran a hacer para mí, muchachos, no me enseñaban nada. ¿Qué van a enseñar? Pero yo no, yo tengo para darle y para que lleven. Así que eso no es tema que me va a mí a afectar. Al contrario, quiero engrandecer esta cultura porque se ha visto manchada de tantas mentiras, de tantos cuentos, de tanta falsedad, de tanta hipocresía. Y como sabemos, esto no es una religión de chisme. Esto no es una religión de lleva y trae. Esto es una religión de concepto. Tiene que ser hombre sobre todas las cosas, ser buen hijo, ser buen padre, ser buen hermano, ser buen esposo. Respetar a tu enganga, respetar a tus padrinos, respetar las mujeres de tus hermanos religiosos. No mirarlas con ojos de que te voy a comer. Porque si te metes en un munazo Congo donde están todos esos delincuentes, cuando tú te viras, están diciendo, qué buena está la hermanita religiosa esta de nosotros. Mira para eso, qué barbaridad. Y están mirando y están entre 4 o 5 delincuentes comentando, porque son delincuentes metidos en la religión. Si usted es delincuente, no puede estar en la religión. Usted tiene que ser una persona correcta, honesta, para estar en la religión, porque si no usted va a ser, cuando sea un padrino, va a ser otro cuentista y un ladrón y un delincuente malo, y cuando venga una mujer que te gusta, vas a enamorarla. Un ensalamaleco para todos los tataítas allá y en aquello, y que San Bianpungo en todos los días me da güey, que agüey son agüey, que mañana son mañana. Escuchen para que lleguen a viejo.